Muy buenas tardes con todos y todas, señores panelistas y público en general que nos acompaña. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos les da la bienvenida al conversatorio titulado Ley de Protección de Datos Personales, Obligaciones y Opiniones Vinculantes. El nombre, la fecha de nacimiento, la dirección domiciliaria o de correo electrónico, el número telefónico, el número de documento de identidad, la reproducción de voz o imagen, los gustos o preferencias, el origen étnico y muchos otros datos que usamos diariamente constituyen información personal que puede identificar o hacer identificable a una persona y por ello nos exponen. Sin embargo, tal exposición no significa que al entregar nuestros datos hemos perdido la titularidad sobre ellos, puesto que la protección de esos datos personales constituye un derecho constitucional. En el año 2012 se publicó la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, con el objetivo de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales previsto en el artículo 2 del numeral 6 de la Constitución Política del Perú, que establece que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, nos suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Para el cumplimiento de este objetivo de la ley, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene entre sus funciones informar y orientar al ciudadano a ejercer sus derechos y a las entidades públicas y privadas a cumplir las obligaciones que establece la ley y su reglamento, además de supervisar y sancionar el incumplimiento de las disposiciones de la ley. En ese marco, es importante que las entidades públicas y privadas conozcan cuáles son las obligaciones establecidas en la ley y su reglamento y cómo deben implementarlas. Asimismo, es necesario conocer los criterios interpretativos que ha establecido la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales respecto de dichas disposiciones. Es por ello que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ha organizado este evento a fin de dar a conocer las citadas obligaciones. El panel que nos acompaña esta tarde está compuesto por destacado y destacada especialistas en la materia, quienes disertarán temas como las obligaciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales, opiniones vinculantes de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Sin mayores preámbulos, damos inicio a este conversatorio con las palabras de saludo del director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doctor Prevístero Rafael Guíbar. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, señoras y señores. Doctor Eduardo Luna Cervantes, director general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del MINJUS. Doctora María Alejandra González Luna, directora de Protección de Datos Personales del MINJUS. Público en general que nos acompaña desde las distintas regiones del Perú. Les saluda Presbítero Rafael Guíbar, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS. Me es grato darles la bienvenida a este conversatorio virtual en el marco del programa Martes de Justicia y Derechos. Este es un espacio que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la ciudadanía para la difusión y discusión de temas que tienen una relevancia especial para fomentar la cultura de derechos humanos y acceso a la justicia en nuestro país. Queremos agradecer, antes de nada, el apoyo brindado por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes a través de sus directores muy amablemente aceptaron nuestra invitación para participar de esta actividad académica, con la finalidad de viabilizar el trabajo que viene desarrollando su dirección en beneficio de la ciudadanía en general. El conversatorio del día de hoy tiene como título Ley de Protección de Datos Personales, Obligaciones y Opiniones Vinculantes. El objetivo principal de esta actividad
es explicar acerca de las obligaciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, las mismas que deben cumplir quienes administren datos personales, como por ejemplo, datos de clientes, trabajadores, pacientes, proveedores, etc. Asimismo, se comentarán las opiniones vinculantes más relevantes de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales sobre la interpretación de la citada norma. En tal sentido, con estas palabras y esperando pues sacar el máximo provecho de la intervención de nuestros destacados expositores, declaro inaugurada el presente conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Presbítero Rafael, por las palabras de saludos. Entonces, damos inicio al desarrollo del conversatorio, recordando a cada expositor que tiene 30 minutos para sus exposiciones. De acuerdo al programa, vamos a iniciar con el doctor Eduardo Luna Cervantes, quien disertará el tema Obligaciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales. Eduardo Luna es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España, poseedor del Diploma de Estudios Europeos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid, abogado por la Universidad de Lima, ha sido jefe del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción y vocal del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior, docente de la asignatura de Derecho Constitucional en la Universidad de Lima. Actualmente es director general de las Autoridades Nacionales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mucho gusto tenerlo en el espacio de los martes de Justicia y Derechos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ana Martínez, doctor Rafael, por sus palabras y la bienvenida que nos dan a este evento en el marco de los martes de Justicia y Derechos Humanos. Y por supuesto, muy buenas tardes a todas y todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy vamos a tener una presentación compartida. Mi colega María Alejandra González, directora de Protección de Datos Personales, y quien les habla, Eduardo Luna, director de la autoridad, haremos una presentación conjunta sobre alcances básicos generales de la Ley de Protección de Datos, las obligaciones que derivan de esta ley tan importante en nuestro país, así como del reglamento, y algunas de las opiniones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos que se han emitido en estos últimos años a propósito de esta función, de esta competencia que tenemos de absolver consultas del público, ¿no? De entidades públicas, entidades privadas. Y al final de esta presentación, por supuesto, estaremos gustosos de poder absolver algunas de las consultas que se sistematizarán por los organizadores a través del chat. Bien, hemos estructurado, por lo menos en la parte que a mí compete, esta presentación, hacer un repaso de estas obligaciones, como les decíamos, de la ley. Hablaremos también de algunos límites explícitos en el tratamiento de los datos personales por parte de entidades públicas, entidades particulares también, y una breve referencia también a las medidas de seguridad para el uso de los datos personales, ¿no? Pero antes, por supuesto, conviene poner sobre la mesa algunos conceptos fundamentales, ¿no? Lo primero que me gustaría señalar es, por supuesto, que esta temática tiene como punto de origen, por supuesto, un derecho fundamental, ¿no? Como lo es la vida, como lo es la integridad personal, como es el derecho a la salud, al agua. La autodeterminación informativa o la protección de datos personales es un derecho que está previsto en el artículo 2, inciso 6 de la Constitución, que reza lo siguiente: toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
Es un derecho que ha sido reconocido recién en la Constitución del 93 y que tiene su ley de desarrollo en la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales del año 2011, que derivó, por supuesto, también el funcionamiento de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales a partir del año 2013, operativamente hablando, ¿no? Es en esta ley que se desarrolla con amplitud los contenidos de este derecho fundamental. Y hay, por supuesto, alguna regulación adicional en el Código Adjetivo, el Código Procesal Constitucional, de reciente aprobación por el Congreso de la República, ¿no? Que desarrolla, si se quiere, con más exhaustividad, algunos supuestos que ya están previstos en la norma sustantiva, que es la Ley 29733, ¿no? En el argot jurídico, pues se le entiende a este como el derecho a la autodeterminación informativa o a la protección de datos personales. Pero ¿qué implica esta idea de la autodeterminación, ¿no? Implica en buena cuenta que cuando un actor público o privado se ocupe de mis datos personales, que son un bien propio, por supuesto, lo realice respetando una serie de principios y reglas. Simplificando el lenguaje, podríamos decir que si va a exponer esos datos que me pertenecen, lo haga, por supuesto, con fidelidad, sin distorsionar las situaciones que los vinculan a esos datos con ciertos hechos y hasta donde sea lícito y razonable hacerlo, ¿no? Y en este ejercicio divulgativo, por supuesto, tenemos de otro lado, ¿no?, el ejercicio pleno de libertades como la libertad de expresión y de información, o el principio de publicidad de la información que pueda poseer una entidad pública, competencias y funciones de determinadas entidades públicas que la facultan a hacer cierto tratamiento de datos personales. Es decir, siempre hay dos puntos en la balanza. Y también que cuando estemos hablando de usar esos datos, se haga con el consentimiento de las personas, de los titulares de esos datos, y se haga de manera proporcional y para la finalidad declarada y conocida por mí. Que si voy a transferir esos datos personales al extranjero, a mi casa matriz, a un grupo empresarial, lo haga, pero siempre que previamente haya informado al titular de los datos a dónde van a ir a parar esos datos y quiénes van a tener acceso a ellos. Porque estamos hablando al fin y al cabo de derechos, deberes que se encuentran en la ley a informar. Es una obligación de quienes tratan los datos personales, quienes capturan esos datos, quienes los suministran, quienes los sistematizan y los transfieren, a informar al titular de los datos qué se van a hacer con ellos y quiénes van a tener acceso a los mismos, ¿no? Si voy a almacenar estos datos personales y los voy a procesar, voy a generar nueva información, lo lógico es que esto se haga en un marco de seguridad, ¿no? Con los estándares más amplios de seguridad que a nivel internacional y nacional, porque también tenemos un parámetro a raíz de una directiva de seguridad de la Autoridad de Protección de Datos Personales que más adelante comentaré. Y siempre informando de ello al titular. Así que las medidas de seguridad que yacen entre los artículos 39 y 46 del reglamento son, por supuesto, parte del contenido de este derecho fundamental. Y por último, y siempre simplificando, ahora entraremos un poco más en detalle, si voy a realizar cualquiera de las acciones anteriores y otras más, que bueno, ya por espacio no podremos retratar, inobservando las obligaciones legales previstas en la Ley de Protección de Datos y por ende los derechos y deberes que derivan de esa norma, si se va a desatender ello, digo, el titular
pueda acudir a una autoridad competente, como lo es en este caso la Autoridad Nacional de Protección de Datos, o un juez en lo constitucional que tramita los procesos de habeas data, para que se encargue del asunto y enmiende la situación advertida, ¿no? Es decir, el derecho a un recurso. Y es por eso que en el ámbito administrativo la Autoridad Nacional de Protección de Datos tramita procedimientos trilaterales de tutela de derechos, cuando estamos hablando de los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación al dato personal o a un determinado tratamiento, y a cumplir una serie de obligaciones adicionales como inscribir esos bancos de datos en el Registro Nacional de Bancos de Datos Personales, o eventualmente, si se incumple la norma y no se enmienda oportunamente con medidas correctivas, por ejemplo, la autoridad puede imponer alguna sanción, alguna multa a quien infringe la ley. Pero bueno, he partido de un presupuesto, de un conocimiento básico compartido sobre el dato personal. Y creo que todos de alguna manera tenemos intuitivamente un conocimiento sobre lo que implica un dato personal, pero no está de más, por supuesto, repasar estos conceptos, ¿no? Para hablar de un dato personal, tenemos que hablar de toda información que pueda servir para identificar o hacer identificable a una persona. Y esos datos, por supuesto, son el nombre, por ejemplo, el sexo, el estado civil, el número de teléfono, la dirección, los gustos, las preferencias, marcas personales, ¿no? Todo ello que asociado a un nombre, por supuesto, me permite identificar a las personas. Pero también dentro de esta categoría de los datos personales, tenemos datos que son de especial protección, como son los datos personales sensibles, ¿no? Que ya son datos muy pormenorizados acerca de esta persona. Por ejemplo, ingresos económicos. Por ejemplo, datos biométricos, como la huella dactilar o las fotos biométricas que hoy en algunas entidades públicas o privadas nos toman para cierto tipo de operaciones. Las creencias religiosas, la fe que profesa una persona, la orientación sexual, la afiliación política, afiliación sindical, ¿no? Datos de salud. Todos esos son datos que requieren una especial protección. Por ejemplo, para compartirlos se requiere una autorización expresa. Otro concepto básico es el del tratamiento de datos personales. Si ustedes ven con detenimiento, revisan con detenimiento la ley y el reglamento, van a permanentemente a escuchar esta alusión al tratamiento de datos personales. ¿Qué implica el tratamiento? El tratamiento implica acciones como la recopilación de datos, el registro, la organización, el almacenamiento, la extracción de datos, la elaboración de nueva información a partir de esos primeros datos, la consulta a los mismos, la supresión, la conservación. Todas esas son acciones que uno puede realizar con los datos personales que suponen, para efectos de la ley, un tratamiento de datos. ¿Y qué es un banco de datos personales? ¿No? Es un conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, porque podemos tener, por supuesto, una base Excel, ¿no?, de datos personales en nuestra computadora, pero también podemos tener archiveros físicos donde, donde podemos tener información organizada de determinados ciudadanos y sus datos personales, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta organización de datos personales puede darse en un soporte físico como digital, y esto implicará, por supuesto, una creación de información nueva, formación, almacenamiento, organización, acceso a esa base de datos. Nosotros organizamos esos datos con fines, por supuesto, de tener una acción posterior con ellos, ¿no? Crear nueva información, brindar un acceso a terceros o simplemente almacenarlos. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa, un banco de datos indiscutible será los datos de los trabajadores de la misma. Si estamos hablando de un colegio, probablemente los datos
de los alumnos, no probablemente, seguramente los datos personales de los alumnos. Si hablamos también de una empresa, los proveedores de esa empresa, o el mismo libro de reclamaciones, donde ciudadanos inconformes con un servicio o bien que se brinda, reclaman por ello mismo y consignan sus datos. Y eso se almacena en un fichero o de manera virtual. Bueno, todos esos son ejemplos de bancos de datos personales. También la ley nos habla de que hay determinados personajes relevantes, ¿no? Tenemos al titular del banco de datos personales, al encargado del tratamiento, al responsable del tratamiento y ahora más reciente, a raíz de la normativa sobre confianza y seguridad digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, oficiales de datos personales, amén de oficiales de datos. Vamos a explicar brevemente algunos de estos personajes, ¿no? ¿En qué consiste esta labor? El titular del banco de datos es aquel que decide sobre la finalidad del mismo. ¿Qué datos recopila? ¿Qué medidas de seguridad se adoptan? ¿No? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un banco de datos de alumnos, el titular de ese banco de datos, que además tiene que inscribirse, ya adelanté esa obligación, será la universidad, ¿no? Si estamos hablando de datos científicos que involucran, por supuesto, no sé, pacientes que han sido sometidos a un tratamiento experimental, bueno, ese centro de investigación será el titular del banco de datos personales. ¿Qué obligaciones tiene este titular del banco de datos personales? La primera, la repito nuevamente, inscribir esos bancos de datos ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Atender eventuales pedidos, reclamaciones, derechos de acceder a ese dato, a qué información tienen de mí en ese banco de datos, a atender un reclamo de algún ciudadano que quiere la rectificación de ese dato porque se ha incorporado información desactualizada. Pensemos, por ejemplo, en una central de riesgos, ¿no? Donde hay un dato que me consigna como deudor moroso cuando yo en realidad ya he pagado la deuda, ¿no? Eso, por ejemplo, implicaría atender seguramente una reclamación que apunte a la rectificación de la información. También tiene que comunicar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, lo hace normalmente cuando inscribe ese registro, si va a ser flujo transfronterizo de datos. ¿Qué quiere decir esto? Transmitir mi información, los datos personales, fuera del país. Si voy a hacer eso a través de un servicio de hosting, a través de mi casa matriz, pues tendré que reportarlo, comunicarlo a la Autoridad de Protección de Datos Personales. Y por supuesto, implementar medidas de seguridad y tratar esos datos personales según los principios y las reglas que figuran en la ley. Si hablamos del encargado del tratamiento, es otro personaje en nuestra legislación, es normalmente aquel que actúa por encargo del titular del banco de datos, ¿no? Ocurre con frecuencia que determinada empresa, determinada organización, pues terceriza ciertos servicios o la arquitectura digital de ciertos servicios de su organización en cloud computing, en una nube digital, y contrata los servicios de un hosting internacional para encargarse de ello, por ejemplo, ¿no? O estamos hablando tal vez de un locutorio para mensajerías instantáneas o algún locutorio que se encarga de el servicio de publicidad o de ventas de determinados productos de una empresa que a su vez la ha contratado, ¿no? Entonces, el encargado del tratamiento tiene un marco específico de actuación a partir de una relación contractual previa con el titular del banco de datos, por ejemplo, ¿no? Esto es muy común también en servicios de seguridad, de mensajería. Tenemos también la figura del responsable del tratamiento, que puede ser el mismo titular del banco de datos respecto a la gestión y a las acciones que realiza con los mismos datos, o puede ser justamente ese encargado de determinado tratamiento del que venimos comentando, ¿no? Puede ser, pues, ciertos desarrolladores de servicios, aplicaciones. Hay normalmente, siempre, un responsable por el tratamiento, ¿no? Que, repito, puede recaer en el titular del banco de datos. Es lo más habitual. Bueno, ahora sí entramos ya de lleno a las obligaciones y seré
pues muy preciso en esto, dado el tiempo que tenemos. En cualquier caso, María Alejandra complementará a partir de las opiniones de la autoridad algunos de estos conceptos. En cuanto a derechos, no me extenderé, ya los hemos comentado. Aquí simplemente tienen alguna referencia específica en los artículos de la norma cuando hablamos de los llamados derechos ARCO, ¿no? Por las primeras letras de acceso, de rectificación, de cancelación u oposición al dato. Tenemos principios rectores. Tenemos el principio de legalidad, por supuesto que todo tratamiento de datos tiene que ampararse en una norma de rango legal, sobre todo hablando de entidades públicas, y tienen como marco de actuación siempre la ley. En cambio, en el caso de los privados, el principio por excelencia es el principio de libertad. Todo lo que no está prohibido está permitido. En el caso de las administraciones públicas, solo se puede hacer aquello que está previamente habilitado por una ley, ¿no? Tenemos principios como el de consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad. Si se dan cuenta, son principios pues clásicos del Estado moderno, ¿no? Del Estado contemporáneo, donde el uso arbitrario de un bien ajeno o el uso arbitrario del poder está vedado, ¿no? Tiene que haber una justificación debida, una adecuada proporcionalidad de ciertos tratamientos de un bien ajeno, como lo es un dato personal, porque estamos hablando, como ustedes lo acaban de ver, de un derecho fundamental, que solo puede realizarse bajo ciertos parámetros, ¿no? Que justifican ese tratamiento. Vamos a repasar brevemente algunos de estos conceptos. Si hablamos de consentimiento, la ley es clara en cómo debe ser este consentimiento. Primero, que tiene que ser libre, ¿no? No puede ser, no puede haber coerción, ¿no? Yo te hago este servicio a cambio que me des estos datos. Bueno, si son indispensables para el servicio es evidente, pero tú no me puedes condicionar a dar datos extra necesarios para una finalidad muy precisa, ¿no? El consentimiento tiene que ser previo, no es que primero te doy los datos y luego te doy mi autorización, mi consentimiento, no. Tiene que ser expreso, sobre todo cuando hablamos de datos personales sensibles, ¿no? Tiene que ser informado, ¿no? No puedo quedarme a medio camino en la información que le voy a dar al titular del dato respecto a qué voy a hacer con su información. Hay, si tienen el tiempo de revisar la página web de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, basta googlearlo y van a dar con ella. Hay modelos de cláusulas informativas, tenemos también una política de privacidad modelo, tenemos documentos que explican acerca de este deber de informar, ¿no? Y también modelos de locución, cuando hablamos, por ejemplo, de telemarketing o venta a través del hilo telefónico, ¿no? ¿Siempre debo pedir el consentimiento para el uso de los datos? No necesariamente. La ley establece excepciones, por ejemplo, la ejecución de una relación contractual. Si yo he comprado un vehículo y quiero hacer uso del seguro del mismo, bueno, yo he dado mis datos personales, pero también he autorizado con ello, por ejemplo, la transferencia de los mismos a mi casa matriz para que se active determinado seguro, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, si estamos hablando de la salud de una persona indispensable para el tratamiento médico, bueno, es evidente que se presume pues el interés del paciente, que tal vez en ese instante no puede dar un consentimiento expreso. Normalmente, además, en temas de salud hay un consentimiento informado respecto a los tratamientos, pero la salud pública, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de la pandemia, puede justificar determinados tratamientos de datos sin el consentimiento de las personas, ¿no? Lo que no significa, por supuesto, ventilar información sensible como quién ha sido vacunado o no. Por eso es que cada uno de nosotros porta un carnet de vacunación, ¿no? Y no es información que esté disponible en una web para todos. O, bueno, hay ciertas entidades que por sus competencias y funciones tienen que hacer un tratamiento de datos personales sensibles. Por ejemplo, la SUNAT, que trata con nuestra información, nuestros ingresos económicos. ¿No es así? Está habilitada por la ley porque tiene que recaudar y lo hace a partir de nuestra capacidad contributiva. Entonces la SUNAT, por la cobertura legal que tiene habilitación legal expresa para hacer determinados tratamientos de datos sin el consentimiento de las personas, ¿no?
Igual la unidad de inteligencia financiera para perseguir, por ejemplo, la evasión tributaria o el lavado de activos, ¿no? Y así hay algunas excepciones en la ley. Hablamos también del derecho a la información. Está previsto en el artículo 18, ¿no? Que es un conjunto de todo lo que hemos venido hablando. Esta información implica, por supuesto, que el ciudadano sepa que tiene derechos a su disposición, los derechos ARCO, para qué se recolectan los datos, la finalidad, que esos datos están recolectados en este banco de datos, que está inscrito con este código en el banco de datos personales del Ministerio de Justicia, cuáles son las consecuencias de entregar o no cierta información, la prestación principal, las prestaciones secundarias. Toda esta es información que tiene que darse al titular del dato. Hay algún documento guía también que lo puedan revisar en nuestra página web sobre el deber de informar. Principio de finalidad, ¿no? ¿Para qué se recopilan los datos personales? Es algo que hay que explicar al ciudadano, ¿no? Y por poner un ejemplo sencillo, si yo voy a hospedarme en un hotel, será razonable, pues por supuesto, brindar mis datos de identidad, de identificación, pero si ya me solicitan información sobre la profesión o el estado civil, parecen datos que no necesariamente responden a la finalidad que es el alojamiento de una persona. Si se convierten en datos indispensables para que me permitan el alojamiento, claramente es una transgresión al principio de finalidad, ¿no? Por ejemplo. Si hablamos de proporcionalidad, sería proporcional que si yo quiero verme beneficiado con algún descuento en alguna farmacia, bueno, doy los datos de mi DNI para que se haga un perfil de mis consumos y luego verme beneficiado con algún descuento. Bueno, está muy bien. Pero si lo que yo quiero es, por ejemplo, matricularme en un centro educativo para estudiar inglés, que me pidan mis antecedentes policiales, puede resultar claramente desproporcionado a la luz de la finalidad que busco, que es aprender inglés, ¿no? O si soy un ejecutivo de ventas y para contratarme o en la entrevista me piden un examen de inmunodeficiencia para saber si tengo, por ejemplo, el VIH en el cuerpo, bueno, claramente puede resultar desproporcionado ese tipo de información para esa finalidad, ¿no? Si hablamos del principio de calidad, estamos aludiendo a que la información tiene que ser veraz, tiene que ser exacta, tiene que ser actual. Y, por ejemplo, la información que registra una central de riesgo sobre mis deudas patrimoniales debería ser actualizada. ¿No es así? Si no lo es, me está perjudicando en mi perfil crediticio y en las probabilidades que yo pueda tener de obtener algún préstamo o algún financiamiento. La confidencialidad, otro principio importantísimo. Los datos personales, sobre todo los sensibles, tienen que ser confidenciales. Yo no puedo develar, ya lo comenté, por ejemplo, los datos de vacunación de una persona sin su consentimiento, ¿no? Y sin una razón epidemiológica que lo justifique detrás. Los derechos ARCO de acceso al dato, de rectificación del dato, de cancelación de un dato cuando ha resultado dejado de ser necesario o ya se cumplió el plazo que yo había otorgado para determinado tratamiento, o el derecho a oponerme a determinado tratamiento porque hay alguna situación actual que ya no, que me está perjudicando, que si no se actualiza esa información me puede perjudicar permanentemente, ¿no? Pero pensemos en alguna situación en la que algún chico de los 17 años cometió alguna infracción de tránsito que tuvo alguna repercusión mediática porque se chocó con un poste, ¿no? Y eso apareció en algún periódico. Bueno, 40 años después, ese tipo de inconductas, por ejemplo, no siendo un personaje de interés público, sobreexpuesta, hipervisible en las páginas web, puede, por supuesto, perjudicarle un entorno social. Y es allí cuando se activa lo que para muchos en doctrina se entiende como un derecho al olvido, que es una mezcla en nuestra legislación de oposición y cancelación. No ahondaré sobre las obligaciones de registro del banco de datos personales, eso ya lo he comentado. Finalmente, ya para darle el paso también a mi colega María Alejandra, medidas de seguridad, ¿no? Es una de las obligaciones básicas de nuestra legislación que implica, dependiendo del volumen de la información que yo maneje, de la calidad del dato que procese
proceso de datos personales sensibles. Si soy una firma importante que hace un tratamiento de datos intenso, bueno, hay determinados estándares de seguridad. No es lo mismo las medidas de seguridad de una pyme, de una pequeña microempresa, de una gran firma internacional que hace transferencias de datos entre países, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos una directiva de seguridad que les invito a revisar, también está en la página web. Y las medidas básicas que me gustaría comentar, pues por supuesto son ambientes seguros, ¿no? Donde se realiza el tratamiento. Si estamos hablando pues de una sala de hospital donde se hace un tratamiento crudo de imágenes de personas en una situación crítica, bueno, lo evidente es que existan los resguardos del caso para que esa información no pueda ser capturada por cualquiera, con un celular o derivada pues por páginas web sin ningún control, ¿no? Si estoy en un puesto de migración, de frontera, pues yo no podré, por medidas de seguridad, pues tener las facilidades para poder hacer una transferencia de datos, sino por los protocolos previamente establecidos, ¿no? Medidas de seguridad hasta en los ambientes físicos. Si hay determinados servidores que albergan información sensible, bueno, no cualquiera puede entrar a esos ambientes. Debería haber un protocolo de accesos, de privilegios, y estar resguardada esa información con medidas de seguridad para el acceso mismo, al acceso físico a esos ambientes, ¿no? Mecanismos de respaldo de seguridad de la información, los llamados backup, la generación de registros de interacción lógica, son estos registros que nos permiten visualizar quién ha entrado, qué usuario, a qué hora, qué acción ha cometido. Bueno, esos son protocolos de seguridad que tienen estas organizaciones, cualquiera que debe tratar datos personales, para resguardar los mismos. Documentos de acceso, de privilegios, hay distintos niveles de seguridad de la información y también distintos usuarios que acceden a información, ¿no? Copias de seguridad, en fin, normas que están además estandarizadas en las normas ISO y que pueden también encontrar una referencia en nuestra legislación. Muchas gracias por nuestra parte. Están los datos de la autoridad, protegetusdatos@minjus, como correo de referencia para orientación y consultas en general, y allí también nuestros anexos para el enlace telefónico directo. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos luego a las inquietudes que puedan tener al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Luna Cervantes, por resaltar temas tan importantes como, por ejemplo, la autodeterminación de mi información, que cuando un actor público o privado se ocupe de mis datos, debe realizar con un tratamiento de ellos respetando una serie de principios y reglas, así como lo que es también el dato personal, los datos sensibles que tienen protección muy importante y el tratamiento de datos. El principio de finalidad también, ¿no? Pues muchas veces nos piden llenar formatos con datos que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el servicio que nos van a brindar, ¿no? Entre otros temas muy interesantes que todo ciudadano también tiene que saber. Muchísimas gracias, muy ilustrativa su exposición. Seguimos entonces con nuestra segunda panelista, María Alejandra González Luna. Ella va a exponer el tema Opiniones vinculantes de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. María Alejandra es magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado sobre protección de datos personales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experta certificada en protección de datos personales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y por el Institute of Audit, AIT, Governance y AINOR Perú. Ha desempeñado cargos como directora encargada de supervisión y control de la Dirección General de Protección de Datos Personales y directora encargada de normatividad y asistencia legal de la Dirección General de Protección de Datos Personales. Ha publicado diversos artículos sobre temas de actualidad jurídica, especialmente sobre derechos fundamentales en diversas revistas especializadas. Asimismo, ha participado en diversas charlas sobre protección de datos personales como expositora.
Actualmente se desempeña como directora de protección de datos personales de la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un gusto tenerte en este panel y en este conversatorio. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias al Centro de Estudios por la invitación y la coordinación realizada, y buenas tardes con todos los que nos estén escuchando esta tarde. Voy a compartir pantalla para complementar la exposición del doctor Luna con casos concretos, ¿no? Sobre las opiniones vinculantes de la autoridad. Bien, vamos primero a ver algunas opiniones sobre definición de datos personales en el que se ha aterrizado alguno de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los datos personales? ¿Cuándo hacen identificable a una persona? Porque como expuso el doctor, un dato personal es el que te identifica, como el nombre, ¿no? La dirección con el nombre, pero también hay datos que no te identifican en un primer plano, pero sí te hacen identificable. Por ejemplo, en el contexto, ¿no? Si decimos que se va a pedir, por ejemplo, datos de una comunidad campesina, de las mujeres de repente que han dado a luz en determinado año, se va a saber quiénes son si publicamos los nombres, ¿no? En cambio, cuando hablamos de una ciudad más grande, va a ser más difícil identificar a las personas, por eso siempre hay que ver el contexto, ¿no? Si, por ejemplo, yo publico y digo J. Pérez, ¿no? En una publicación, en un diario, nadie va a saber quién es J. Pérez. J. Pérez cometió una infracción de tránsito, no se va a saber quién es. Pero si en cambio digo J. Pérez tiene 50 faltas en el año al trabajo y se habla de un equipo de 10 personas, pues va a ser identificable, ¿no? Y tiene que ser identificable por medios razonables, ¿no? De fácil acceso. Entonces, de repente no tenemos los datos completos, pero es identificable si me va a permitir fácilmente saber de quién se trata. Eso está en la opinión 46 del 2020. Todas las opiniones consultivas que voy a señalar están en la página web de la autoridad, y tenemos un compendio también que hace un extracto de estas opiniones que podemos compartir al final en el chat. El número de teléfono también es un dato personal. Cuando esté identificado a quién pertenece ese teléfono, es un dato personal de plano, pero si es solo, también es identificable porque junto, de repente con un directorio, una guía, de repente lo ha publicado en una red social, va a ser fácilmente identificable. Nos consultaron también si un número generado a partir de la combinación aleatoria de 9 dígitos es un dato personal, y si es un dato personal porque cuando te llaman y te preguntan tu nombre van a poder identificar a quién pertenece. Entonces, sí es un dato personal, conforme lo señalado en la opinión consultiva 26/2019. Las notas, las calificaciones, ¿son un dato personal? Sí. Son un dato personal porque nos dan información de la persona, qué tan hábil es para determinada materia, qué conoce, ¿no? En qué materias no tiene tanto conocimiento, por ejemplo. Entonces sí son datos personales. ¿Cómo se hace para la entrega de estos datos personales? Si hablamos de mayores de edad, tiene que haber un consentimiento. Así sea un estudiante universitario en que los padres pagan y los padres van y quieren saber cuál es la nota, necesitan el consentimiento, ¿no? Que se puede pedir al inicio en la matrícula, por ejemplo. Si se trata de menores de 18 años, al ser titulares de la patria potestad, pueden pedir las calificaciones de las notas, la información del menor. Ámbito de aplicación. Es importante diferenciar los datos personales del representante de la persona jurídica como persona jurídica de los datos personales de este representante como persona. Y me explico. Las entidades públicas, privadas, empresas, personas jurídicas, están formadas de personas que los representan, que son la cara, ¿no? Puede ser el gerente general para temas pues, de todo tipo de la empresa, puede ser de repente el jefe de marketing porque es el que tiene comunicación con todo el tema de publicidad. Dependiendo de la función, va a ser el contacto de la empresa para determinado tema, ¿no? Y los datos que usa para que lo llamen, para el tema que él representa, se entiende que son datos de la persona jurídica. Por ejemplo, él da su teléfono de contacto que le ha dado la empresa,
o ya sea celular o fijo, ¿no? Y lo llaman y lo buscan para tener una relación con la empresa, son datos de la persona jurídica. Pero si yo, por ejemplo, busco a un gerente general de una empresa grande para venderle un carro a él, no a la empresa, sino al gerente, porque digo, de repente tiene cierta capacidad económica y puede estar interesado, entonces lo llamo por su condición porque sé que tiene determinado acceso económico. Entonces ya no lo estoy buscando como representante de la persona jurídica, sino lo estoy perfilando y quiero venderle a él, ¿no? A la persona. Entonces, esos datos sí están dentro del ámbito de aplicación. Esos datos que te permiten perfilarte para comunicarte con la persona. Pero si son datos que son para comunicarse con la empresa, con la persona jurídica, se entiende que son datos de la persona jurídica y entonces no se les aplica la ley de protección de datos personales. Ojo que estos datos tienen que ser los estrictamente necesarios para el cumplimiento de la función, porque hubo un caso en el que se sancionó a un medio de comunicación que colocaba, era un blog, ¿no? Colocaba, este gerente es el gerente de tal empresa y suele ir a tal club y le gusta hacer tal deporte, información que había sacado de las redes sociales que no tenían pues mayor interés. Ámbito de aplicación territorial. Es importante señalar, bueno, que la Ley de Protección de Datos y su reglamento se aplican al tratamiento de datos que se hace en territorio peruano, pero también puede ser que se inicie el tratamiento fuera, pero se utilizan medios en el Perú para usar esos datos personales, ¿no? Por ejemplo, una empresa puede tener su sede principal fuera, pero tiene páginas web que dirigen la venta exclusivamente a público en el Perú. ¿Y cómo lo reconocemos? Porque nos va a dar propaganda o avisos destinados al Perú. Y eso quiere decir que está utilizando medios, ¿no?, que le permiten saber dónde estoy y a qué cosas puedo acceder, porque, por ejemplo, tienen delivery en el Perú, tienen publicidad para el Perú, entonces está utilizando medios peruanos, ¿no? Informáticos, pero medios peruanos. Si yo, por ejemplo, entro a una página web que está dirigida a público de otro país, por ejemplo, una universidad extranjera que no tiene temas de intercambio, y yo quiero averiguar, yo estoy dando mis datos hacia afuera, pero no es que la universidad tenga un interés en el público. Entonces, ahí no se considera el ámbito de aplicación territorial. Solo cuando es en el territorio o utiliza medios en el Perú, ¿no? Está destinado al Perú. Algo que nos preguntan mucho es sobre el tema del Reglamento General de Protección de Datos Personales en la Unión Europea. Porque algunas empresas tienen comercio en el Perú, son internacionales, pero también tienen hacen tratamiento de datos en países europeos, ¿no? Porque tienen sucursales por su ámbito de negocio. Entonces, existía la duda si este reglamento se aplicaba también a europeos en el Perú, ¿no? Y no es así. En el Perú se aplica la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento porque somos un Estado soberano, ¿no? Entonces no se aplica. Lo que sí pasa es que algunas empresas que tienen relaciones comerciales en otros países, para poder tener esta relación le exigen ciertos estándares de protección de datos y por lo tanto se adecúan a ese reglamento, pero no quiere decir que nosotros vamos a fiscalizar el cumplimiento de ese reglamento, sino que se cumple por un convenio con las otras empresas, no porque el Estado lo exige, el Estado peruano, ¿no? Ahora, por eso es que si una persona jurídica está en el Perú y realiza tratamiento de datos en el Perú y al mismo tiempo realiza tratamiento de datos en los países europeos, en Europa responderá por el tratamiento que hace en Europa y en Perú por el tratamiento que hace en Perú. Principio de consentimiento. Como señaló el doctor Luna, para el tratamiento de datos, de forma general, tiene que haber un consentimiento, el cual tiene que ser previo, expreso e informado, ¿no? Por regla general, porque hay algunas excepciones que están señaladas en el artículo 14. Entonces, con el avance de los temas digitales, se nos preguntó cómo se solicita el consentimiento en el entorno digital, ¿no? Porque estamos acostumbrados a firmar, bueno, antes de la pandemia sobre todo, a firmar de puño y letra
con firma manuscrita los consentimientos, los formularios, ¿no? Entonces, en el caso de datos personales generales, se puede darle consentimiento de forma verbal. Ojo que siempre es preferible que haya una constancia, porque quien tiene la carga de la prueba es quien pide el consentimiento, pero la norma señala que sí puede ser verbal. Pero en el caso de datos sensibles, que son datos personales que son más vulnerables, porque si se entregan sin nuestro consentimiento, el daño va a ser mucho más grande, ¿no? Como la historia médica, orientación sexual, vida sexual, el tema religioso, ingresos económicos de personas privadas, ¿no? Que trabajan en el entorno privado. Sin su consentimiento, pues puede haber temas de discriminación y no tienen control de su información, ¿no? Entonces se pide que sea por escrito. ¿Y qué se entiende por escrito? La firma manuscrita, la firma digital o cualquier otro mecanismo que permita autenticar a la persona y que garantice la voluntad inequívoca de la persona que da el consentimiento. Y en entorno digital tenemos la firma electrónica o a través del uso de alguna escritura que grabada pueda ser leída e impresa, o por cualquier otro mecanismo o procedimiento que permita identificar al titular y recabar su consentimiento. Un ejemplo puede ser las plataformas de intranet que dan algunas instituciones para sus trabajadores o instituciones educativas para sus estudiantes, ¿no? Uno entra con una contraseña, un usuario que le ha dado la entidad, y se entiende que cuando ingresa a esa plataforma de intranet, todo lo que haga en su cuenta es porque esta persona lo ha hecho. Por eso es que muchas veces, a raíz de la pandemia, nos piden llenar declaraciones juradas de salud a través del intranet, ¿no? Uno entra a su cuenta, y esa es una forma de dar consentimiento por escrito por estas plataformas. Sobre el tema del primer contacto, de la prohibición de no contactar a la persona cuando no otorgue su consentimiento. Toda llamada de publicidad, todo ofrecimiento en el que se usan los datos personales, tiene que contar con el consentimiento previo, libre e informado del titular. Sin embargo, sabemos que tiene que haber un momento en el que le pide el consentimiento, porque si nunca se contacta no va a poder pedirse. Entonces, como se ha interpretado que puede haber un solo primer contacto, en el que si la persona dice que no quiere volver a ser contactada, no se le puede contactar. Y pasa mucho que hay entidades que tienen diferentes call centers, y si uno le dice que no quiere ser contactado, ya tiene que activar un mecanismo para que no se le contacte más por ningún otro call center. El primer contacto no es por call center, no es por producto, es por entidad, ¿no? Ahora, este primer contacto funciona solo si los datos han sido obtenidos de forma lícita de fuentes accesibles al público, ¿no? Y de manera lícita. Si yo he comprado una base de datos ilícita, no aplica este primer contacto porque estoy partiendo precisamente de un ilícito. Límites para el tratamiento de entidades públicas. El ámbito de aplicación indica que no se aplica la Ley de Protección de Datos para los datos que se usan para la defensa nacional, seguridad pública y actividades en materia penal para la investigación y represión del delito, pero solo cuando se usen para estos fines, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa tenga use datos personales precisamente para la defensa nacional, pero tenga pues una lista de proveedores, personas naturales, los trabajadores administrativos. Ellos no usan sus datos para la defensa nacional, sino que para contratarlos y que cumplan sus labores, y por lo tanto ahí se aplica la Ley de Protección de Datos Personales. Es decir, la excepción es por el tipo de tratamiento, no por entidad. Y si es que estas entidades, en el marco de sus investigaciones y represión del delito, por ejemplo, usan esos datos para otros temas, ¿no? Los venden, los informan, faltan al deber de confidencialidad, ya se le aplica la Ley de Protección de Datos porque no lo está usando para estas actividades. Si lo recopiló para ello, pero lo usa para otra cosa, o no garantiza la confidencialidad y permite precisamente que salga, pues ahí sí se aplica la Ley de Protección de Datos Personales. Eso es uno de los límites, ¿no? Y también en el tema del consentimiento, el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos da excepciones para las cuales no se requiere el consentimiento. Por ejemplo, para el cumplimiento de las funciones de las entidades públicas en el ámbito de sus competencias, que son otorgadas por ley, no requiere el consentimiento porque hay un mandato legal.
también cuando sean necesarios para la ejecución de la relación contractual, cuando hay un tema de interés público referido a la salud pública, no se requiere el consentimiento, pero cuando no se requiere el consentimiento, subsisten las demás obligaciones, solamente la excepción es sobre el consentimiento. Entonces, tiene que pedir datos de forma proporcional, tiene que informar, tiene que registrar sus bancos de datos, ¿no? Y tiene que cumplir con las medidas de seguridad, con todas las obligaciones. Solamente la excepción es para pedir el consentimiento. Entonces, hay algunas consultas que me parecen interesantes para compartir esta tarde. Por ejemplo, sobre la entrega de datos de agresores. En el marco de la preocupación de la lucha contra la violencia hacia la mujer, una empresa de taxis solicitaba al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual la información sobre los supuestos agresores, ¿no? Y en este caso no se le podía entregar esa información porque los datos que tiene este programa son para la atención de casos, no para su publicación. Y además tampoco tiene las sentencias, condenas o inhabilitaciones porque ellos manejan la atención a las víctimas, ¿no? Entonces no era dentro de sus funciones posible entregar esta información. También el acceso a datos con fines estadísticos, ¿no? Si una unidad tiene la obligación de hacer, bueno, o dentro de sus funciones, hacer datos estadísticos, no necesariamente va a requerir toda la información de la persona. En este caso, los órganos de línea del Ministerio del Interior requerían hacer un análisis demográfico de las víctimas de trata, ¿no? Edades, lugares, y querían consultar los datos, querían toda la base de datos que tenía el Ministerio del Interior. Pero esta unidad no necesitaba los datos de cómo se llamaban las víctimas, sino las cantidades. Entonces, solo se podía dar a este órgano de línea la información disociada. A los nombres de las víctimas solamente acceden las autoridades que ven el caso concreto. Eso está en la opinión consultiva 11-2018. Sobre la publicación de documentos presentados por los, por los postulantes en los concursos públicos, es pública la información que da cuenta del cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al puesto, ¿no? Si esta persona va ganando etapas del concurso, es público todo aquello que indica que cumplía con los requisitos para ganar esa etapa, ¿no? Los certificados de trabajo o documentos que certifiquen experiencia laboral de una determinada persona, al sustentar el cumplimiento de los requisitos para acceder a un cargo público, es posible que se entregue. Luego nos preguntaban sobre la publicidad de estos documentos o el acceso a esta información. Y nos preguntaban si el nombre, cargo y firma de quien suscribe los certificados de trabajo, si eran públicos o no. Y nosotros consideramos que sí, porque es quien da fe pública de esa información. Entonces no deben ser disociados ni anonimizados. Y se debe tener en cuenta la etapa del concurso. Es decir, por ejemplo, si una etapa ya pasó y esta persona fue declarada no apta, no tendría por qué accederse a su información, porque ya no va a acceder al puesto de una entidad pública, ¿no? Que es de interés de todos los ciudadanos. La publicación de datos de procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcionarial es público los datos personales de los funcionarios o servidores públicos sancionados que en este momento se encuentran inhabilitados. Si este funcionario ya ha sido rehabilitado, ya puede trabajar, digamos, en el puesto que tenía, se disocian las resoluciones, tanto para la publicidad como para ser entregadas, porque lo que queda público es el criterio, ¿no? Qué criterio se usó, qué razonamiento se usó para sancionarlo, pero ya no de quién se trata, porque si ya está rehabilitado, pues la idea es que esto no sea una marca, ¿no? Hay algunas infracciones pues que no, o delitos que no son, que no prescriben y ahí no hay rehabilitación, pero cuando hay rehabilitación es que este es el criterio. El acceso a la historia clínica de un trabajador, para investigaciones preliminares de un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué pasaba? Si una persona trabaja en un hospital o un centro de salud público, ¿no? Y se ha atendido como persona, no como trabajador en este centro,
el centro laboral no puede acceder a su historia clínica que él ingresó como paciente para verificar algunos datos sin consentimiento de la persona, ¿no? Tiene que actuar como si se los pidiera a otro establecimiento, porque esta persona no ha entrado ahí como trabajador, sino como paciente. Algunos tratamientos de datos que considero de especial interés y que así está en el compendio también, les voy a presentar un par de casos. El tema de las centrales de riesgo, ¿no? Las centrales de riesgo deben observar las competencias que tienen, las funciones que tienen, ¿no? Y ellos procesan información de riesgo para difundirla en entidades financieras que van a hacer un préstamo a determinada persona. Las centrales de riesgo no hacen perfilamiento para ventas, ni para saber qué cosa me podría interesar, por temas de publicidad, solamente están habilitadas para no pedir el consentimiento para aquello que la ley de las centrales de riesgo, privadas de riesgo, les da la facultad, ¿no? Que es para procesar esta información de riesgo y entregarlas para que las entidades financieras pues, puedan saber si le prestan, cómo le prestan o si no le prestan, ¿no? Para otras finalidades sí tienen que pedir el consentimiento. Y finalmente, el tratamiento de datos de trabajadores en el marco de la pandemia. A raíz de la pandemia nos han pedido mucho más datos de salud de los que nos pedían normalmente. Por ejemplo, para un trabajo de escritorio no nos preguntaban si teníamos algún riesgo de enfermedades, si sufríamos de alguna condición, ¿no? O antecedentes de repente de nuestros padres, o si nos dolía la cabeza, teníamos fiebre, no nos preguntaban eso. Pero ahora, bueno, desde el estado de emergencia, se requiere porque prima el interés público, de la salud pública, ¿no? Entonces, no requieren consentimiento para pedirnos esa información, pero sí nos tienen que informar cómo la van a usar, para qué la van a usar, dónde la van a almacenar, y los trabajadores se encuentran obligados a cooperar y brindar esa información a su empleador, porque tienen que colaborar con la salud pública, ¿no? Y siempre este tratamiento debe cumplir con los principios de finalidad, calidad, proporcionalidad y seguridad. Bien, eso sería todo en cuanto a la presentación de las opiniones vinculantes. Tenemos un compendio, en un momento se los paso por el chat y estamos a disposición para las preguntas que consideren. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, María Alejandra. Muy interesantes las casísticas mostradas. Bueno, ahora vamos a dar el pase a la ronda de preguntas del público. Hay un par de consultas que están haciendo. Una de ellas, por ejemplo, es para el doctor Luna o María Alejandra. ¿Cuáles son las infracciones más altas que ha colocado el Ministerio de Justicia en materia de protección de datos? ¿Y fue posible reducirlas o eliminarlas con la subsanación? Bueno, si me permiten, las infracciones que puede imponer la autoridad de datos se catalogan entre leves, graves y muy graves. Van desde 0.5, una UIT, hasta 5, hablando de las leves, de 5 a 50, hablando de las graves, y de 50 a 100, hablando de las muy graves. La autoridad, lejos de ser arbitraria, por supuesto, como no puede ocurrir en la imposición de multas, se ha esmerado desde hace algunos años en aprobar una metodología para el cálculo de multas, ¿no? De tal forma que se pondere con un factor numérico los supuestos de conducta más grave, de conducta atenuada, en función de los niveles de colaboración, de reconocimiento de las infracciones, y es así como a partir de esta metodología aprobada por una resolución ministerial, que también la pueden consultar en la página web, que la autoridad impone multas, ¿no? Evidentemente, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una infracción vinculada a los deberes de confidencialidad o han estado involucrados datos sensibles, por ejemplo, estamos hablando de infracciones de la más alta gama, ¿no? Estamos hablando de infracciones muy graves. Como digo, puede haber en un mismo caso varias infracciones y eso significar, por supuesto, una multa abultada, ¿no? La autoridad en el último año, nosotros hacemos un reporte anual
ha impuesto multas por cerca de 3.5 millones de soles. Y claro, lo recaudado viene a ser menos porque muchas organizaciones prepagan y se ven beneficiadas con la reducción por hacer un prepago. Y cuando hay una medida de corrección, es decir, por ejemplo, encontramos una observación en su política de privacidad porque no se encuentra toda la información que debe alojarse, bueno, si se corrige esa política de privacidad antes de que se inicie un procedimiento sancionador, pues seguramente no va a significar esto un procedimiento por esa infracción en concreto, ¿no? O si se inscribe un banco de datos antes de, es algo que puede ser merituado por la autoridad, ¿no? Es decir, hay cierto rango para, cierto margen de acción para que la autoridad pueda o imponer medidas correctivas o proseguir con los procedimientos sancionadores y se aprecie en todos los casos, por supuesto, la conducta del administrado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Respecto de las hojas de vida o currículum vitae documentados, en caso de instituciones particulares de educación técnica, algunos docentes se oponen a que se digitalicen estos documentos y se guarden en un drive sin acceso al público, sino para acreditar la instrucción, preparación de docentes ante el proceso de acreditación. ¿Es ilegal tener esta base de datos? Bueno, o si no, contesto y ya, María Alejandra, Sí. un par más. A ver, toda la información que requiera copiar una institución educativa por ley es legal, ¿no? Lo que se tienen que cuidar es de que se va a dar acceso. En las hojas de vida hay también datos, por ejemplo, de contacto. Tienen el teléfono personal, el correo personal, la dirección de domicilio, se tiene que disociar, ¿no? Y tienen que mantenerse en una base segura. Pero si esto es requerido por la norma para tener pues las acreditaciones, es lícito. Siempre que sea un mandato de ley, es lícito, pero tiene que disociarse la información que no corresponde de dar acceso, ¿no? Ya, muchas gracias. Otra pregunta. Si soy una microempresa, ¿cómo debería afrontar las medidas de seguridad tecnológicas? En la solicitud de inscripción de un banco de datos personales se formulan una serie de preguntas de medidas de seguridad tecnológica. ¿Qué pasa si no cumplo con ningún requisito y señalo no cumplir con ellos? ¿Qué hace la autoridad en este sentido? Lo que puede ocurrir es que si hay una fiscalización posterior por parte de la Dirección de Fiscalización e Instrucción, puede iniciarse un procedimiento sancionador contra esa pequeña empresa. Ahora bien, como explicaba en la exposición, las medidas de seguridad exigidas son razonables y proporcionadas en función del tipo de empresa o organización de la que hablamos, ¿no? No es lo mismo una microempresa que pueda tener información de datos personales en un cajón o en una gaveta con un candado de seguridad, un archivero, y esa podría ser suficiente medida de seguridad, dependiendo del caso, de una organización o una empresa que maneja grandes volúmenes de información, procesamiento de datos y que hace transferencias al extranjero de estos mismos datos, ¿no? Es decir, hay, por supuesto, distintos estándares para evaluar la seguridad de la información y esos criterios también pasan por qué tipo de datos personales es el que albergo, ¿no? No es lo mismo albergar simplemente los datos de una persona o de un conjunto de personas que acceden a la feria del libro, ¿no? Donde tal vez se almacene solamente el correo electrónico para efectos de emitir una boleta, que la información de datos sensibles de salud que pueda tener una clínica privada, ¿no? Que además pertenece a un grupo económico. Bueno, los niveles de seguridad evidentemente son distintos y también eso lo pueden verificar en la Directiva de Seguridad que está alojada en la página web de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Gracias, doctor. Otra pregunta. Si soy titular de un banco de datos personales, pero contrato con una empresa encargada del tratamiento, ¿quién debería asumir las medidas de seguridad técnicas, tecnológicas, si soy una microempresa? En estos casos, el encargado, si es el especialista en ese tratamiento, por ejemplo, contrato un servidor en la nube, ¿no?
este servicio tiene que brindarme las medidas de seguridad porque está fuera del local, ¿no? Y él es el especialista. Si es una microempresa, se entiende que terceriza ciertas actividades de tratamiento que pueden incluir temas técnicos, pero tiene que comprometerse a seguir las medidas de seguridad. En este caso, si hay una falla, es responsabilidad del encargado. Pero si el titular del banco de datos conoce de estas fallas y sigue contratando y no pide ningún tipo de que se repare esta situación, por ejemplo, sí va a ser responsable porque es consciente y está avalando esta conducta, ¿no? En este caso, hablando de pequeñas empresas. Buenas, gracias. Otra pregunta. La mayoría de los cursos actualmente son virtuales, razón por la cual para participar en ellos debemos brindar ciertos datos personales. Pregunto, ¿cómo saber que mis datos van a ser tratados respetando los parámetros de protección de datos personales de acuerdo a ley? O en todo caso, ¿cómo darme cuenta de que mis datos personales otorgados a una entidad pública o privada han sido utilizados de forma ilegal, dañando mi imagen personal y o profesional? Bueno, esto por supuesto va a depender de la organización. Ustedes cuando han tenido acceso a esta plataforma, ha aparecido como un mensaje emergente la política, el tratamiento de datos personales que se hacen respecto a las personas que se conectan, por ejemplo. O si lo que quieren es un certificado de participación, también la política debe consignar que será para esos efectos. Es decir, todas las políticas de privacidad que figuran en este tipo de plataformas tienen que especificar para qué tipo de finalidades se recolectan los datos y qué datos, ¿no? Y normalmente, para dar cierta fiabilidad respecto a estos tratamientos, es que existe en la ley el requisito de la inscripción en el banco de datos personales, ¿no? Por ejemplo, el propio MINJUS, el propio Ministerio de Justicia, a través de las unidades orgánicas que eventualmente recolectan datos personales, por ejemplo, el Centro de Estudios, a partir de las actividades académicas, tiene inscrito su banco de datos personales en el Registro Nacional de Bancos de Datos Personales, ¿no? De tal forma que cualquier persona pueda tener certeza de que esta unidad ha recolectado estos datos y para esta finalidad específica. Si mañana más tarde, sospechosamente, recibe un correo ofreciendo otro tipo de servicios, otra organización, pero presentándose como una empresa afiliada al MIJO o al centro de estudios, bueno, ahí yo entraría en sospecha, denunciaría seguramente este hecho ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos y esto nos obligaría a iniciar indagaciones, a realizar una serie de acciones de fiscalización a fin de verificar si el centro de estudios o el Ministerio de Justicia hizo un mal tratamiento o una mala conservación de la información y poder cotejar la información. Por eso es que tenemos un equipo de ingenieros informáticos, tenemos un equipo de abogados especializados en fiscalización que se encargan justamente de esta tarea a propósito de denuncias del público en general. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta. ¿Cómo puedo hacer una denuncia por el tratamiento de mis datos personales en plataformas virtuales como Script, que no necesariamente tienen oficinas o personas jurídicas en Perú? Bueno, las denuncias las pueden hacer ante la mesa de partes del Ministerio de Justicia, indicando los datos de contacto a los que puedan acceder de la página web y ya la Dirección de Fiscalización e Instrucción hará las investigaciones correspondientes, ¿no? Lo importante es que señalen los datos, si recibieron un correo, el correo, y todo aquellas pruebas que estén a su alcance para que la Dirección de Fiscalización e Instrucción pueda iniciar la labor de fiscalización. Bueno, muchas gracias por las preguntas y ahora ya como punto final vamos a pasar a unas reflexiones finales. Empezamos con el doctor Eduardo Luna, por favor. Bueno, lo que procuramos hacer en el Ministerio de Justicia y concretamente en esta dirección que tiene el encargo de facturar estas autoridades es, aunque parezca una palabra trillada, empoderar al ciudadano, ¿no? El mejor defensor de los derechos de uno es uno mismo, ¿no? Y por eso es que la autoridad y el centro de estudios tienen una preocupación constante por
informar a la ciudadanía acerca de sus derechos, ¿no? Somos una unidad pequeña en el Estado, pero no hay unidad grande que pueda atender la cuantiosa demanda que pueda haber respecto a infracciones a la ley de protección de datos. Se dice que tenemos a veces una legislación del primer mundo, pero los recursos institucionales, las espaldas institucionales para enfrentarla no responden a ese primer mundo. Bueno, es una crítica válida en algún sentido, pero eso no debe ser óbice para aspirar, por supuesto, a un Estado de Derecho en el que el derecho a la autodeterminación informativa, a la protección de datos, sea, por supuesto, parte de este haz de libertades, de derechos del ciudadano que le permitan a uno realizar su proyecto de vida, ¿no? Sin intromisión de terceros y con la garantía del Estado de por medio, ¿no? Entonces, creo que es importante iniciar este camino de conciencia común sobre lo que implica un derecho fundamental, iniciar, por supuesto, activar los mecanismos institucionales que existen para defender el mismo, y es así como echamos a andar la rueda de la protección de los derechos, ¿no? La capacidad de acción de entidades como las nuestras es ciertamente limitada, pero por eso existe también la actuación estratégica, la priorización de casos emblemáticos, y es a partir de esa jurisprudencia administrativa que se va generando en los procedimientos sancionadores, en los procedimientos trilaterales, que se va asentando progresivamente una cultura de la protección de datos en el país, ¿no? Así que estamos en esa tarea y por supuesto los invitamos a todos y a todas a poder informarse de los contenidos de esta Autoridad Nacional de Protección de Datos, de los derechos y libertades que les asista a los ciudadanos y las obligaciones que tienen que cumplir quienes tratan los datos de las personas, ¿no? Ese sería, por parte nuestra, tal vez el mensaje a María, y más bien muchas gracias por el interés que ha concitado este conversatorio entre los ciudadanos que se han conectado. Muchísimas gracias, Eduardo, por tus reflexiones, y de hecho el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos va a estar siempre coordinando con ustedes para seguir haciendo este tipo de eventos. Ahora damos pase a María Alejandra, por favor, para que nos des tus últimas palabras de reflexiones. Gracias. Para nosotros ha sido una tarde importante porque hemos podido promover un poco el conocimiento de este derecho, y es importante promover una cultura de protección de datos tanto como ciudadano como cuando yo trato los datos personales, porque como ciudadanos y ciudadanas tenemos que saber informarnos, preguntar cómo van a usar nuestros datos, para qué los van a usar, si vemos algo que nos deben pedir, por qué nos los piden, ser conscientes de lo que publicamos, leer las políticas de privacidad, ¿no? Para que luego en nuestros datos no caigan en manos, pues, de quienes nos hemos consentido para tratamientos que no hemos, o creemos que no hemos aceptado y de repente sí. Y como entidades públicas y privadas, es importante señalar que una entidad que protege los datos, pues da una buena imagen, ¿no? También para cómo se dirige a sus usuarios, ¿no? Entonces, por ambos lados es importante que conozcamos este derecho y sigamos promoviendo una cultura de protección de datos. Muchas gracias al Centro de Estudios por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ti y a Eduardo y a los 165 participantes que nos acompañaron el día de hoy, a nuestros intérpretes en lenguaje de señas que nos acompañan en esta y en las siguientes conferencias a lo largo del año para tener mayor inclusión de participantes. Muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir haciendo estos eventos para el fortalecimiento de capacidades de profesionales, estudiantes y ciudadanía en general. Muy buenas noches a todos y todas. Hasta el siguiente martes de justicia.